un hombre muy conocido y lo que es peor, famoso por sus buenas obras. Un caso de chantaje, supongo. El de caballero honorable que se ve obligado a pagar una fortuna por desliz de juventud. Por eso doy a este edificio el nombre de la casa del chantaje, aunque aún eso estaría, aunque aún eso estaría muy lejos de explicarlo todo, añadió. Y dicho esto se hundió en sus meditaciones. De ella vino a sacarle Uter- Utterson, Utterson. Utterson, con una pregunta inopinada. ¿Y sabes si él extendió el talón vive ahí? Sería un lugar muy apropiado, ¿verdad? Respondió Enfield. Pero se da el caso de que recuerdo su dirección y vive en no sé qué plaza. ¿Y nunca has preguntado a nadie acerca de esa casa de la puerta? Preguntó Atkinson. Pues no, señor, he tenido esa delicadeza, fue la respuesta. Estoy decididamente en encontrar de preguntas. Me recuerda demasiado el día del juicio final. Hacer una pregunta es como arrojar un pie. Un- Una piedra. Ujú. Uno se queda sentado tranquilamente en la cima de una colina y allá va la piedra arrastrándola otras cuantas a su paso hasta que al final van a dar toda a la cabeza de un pobre infeliz. Aquellos menos habían pensado que no se ha movido de su jardín y resulta que la familia tiene que cambiar de nombre. No, señor, yo siempre me he atenido a una norma. Cuando más raro me parece el caso, menos preguntas hago. Sabe proceder, sin duda, dijo el abogado. Pero si he examinado el edificio por mi cuenta, continuó Enfield. Y no parece una casa habitada, es la única puerta y nadie sale ni entra por ella, en el- a excepción del protagonista de la aventura que acabo de relatarte. Y eso es muy de tarde en tarde. En el primer piso hay 3 ventanas que dan al patio. En la planta baja ninguna. Esas 3 ventanas están siempre cerradas, aunque los cristales están limpios. Por otra parte, de la chimenea sale generalmente humo, así que la casa debe estar habitada, aunque es difícil asegurarlo dado a que los edificios que dan a ese patio están tan apiñados que es imposible saber dónde acaba uno y dónde empieza el siguiente. Los dos amigos caminaron un rato más silencio hasta que habló Utterson. Es buena norma tuya, Enfield, dijo. Sí, creo que sí, respondió el otro. Pero a pesar de todo, continuó el abogado, hay una cosa que quiero preguntarte. Me gustaría que me dijeras cómo se llamaba el hombre que atropelló a la niña. Bueno, dijo Enfield, no veo qué mal puede haber en decírtelo. Se llama Hyde. ¿Y es Ay, como Ay, ay. Hyde? Ya, dijo Utterson. ¿Y cómo es físicamente? No es fácil describirle. En su aspecto hay algo equívoco, Equívoco. desagradable, decididamente detestable. Nunca he visto a nadie despertar tan repugnante y sin embargo no sabría decirte la razón. Debe de tener alguna deformidad. Esa es la impresión que produce. Aunque no puedo decir concretamente por qué. Su aspecto es realmente extraordinario y sin embargo no podrá mencionar un solo detalle fuera de la norma. No es, Era normal. no me es imposible, no puedo describirle. Y no es que no lo recuerde, porque te aseguro que es como si lo tuviera ante mi vista en estos mismos momentos. Utterson anduvo otro trecho en silencio, evidentemente abrumado por sus pensamientos. ¿Estás seguro de que abrió con llave?
preguntó al fin. Mi querido Utterson, comenzó a decir Enfield, que no cabía en sí de asombro. Lo sé, dijo su interlocutor. Comprenden su extrañeza. El hecho es que si no te pregunto cómo se llamaba el otro hombre es porque ya lo sé. Verás, Richard, has ido a dar en el clavo con esa historia. Si no ha sido exacto en algún punto, convendría que rectificaras. Debería haberme avisado, respondió el otro con un dejo de indignación. Pero te aseguro que he sido exacto hasta la Pedantería. como tú sueles decir. Ese hombre tenía una llave y lo que es más, sigue teniéndola. Le vi servirse de ella no hará ni una semana. Utterson exhaló un profundo suspiro, pero no dijo una sola palabra. Al poco el joven continuaba. No sé cuándo voy a aprender a callarme la boca, dijo. Me avergüenzo de haber hablado más de la cuenta. Hagamos un trato. Nunca más volveremos a hablar de este asunto. Accedo de todo corazón, dijo el abogado. Te lo prometo, Richard. Muy bien. Entonces, el día de hoy hemos comenzado por el primer capítulo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿ya? Entonces, este MR son Mr., ¿ya? Que es como señor. Es un equivalente a señor. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Vamos a ver algunas cositas. ¿Quiénes están hablando aquí? Mr. Utterson y Richard Enfield, ¿no es cierto? Son dos que están aquí conversando. ¿Cómo solían tener estas reuniones ellos? Ellos dicen que no es la primera vez, ellos siempre se reunían. O sea, siempre salían ellos a conversar, a pasear, ¿no? A ver, ¿qué se acuerdan de ellos dos? Del principio. Que uno era abogado. Uno de ellos era abogado. Entonces, ¿qué cosas hacían ellos? Ellos salían y conversaban, o sea, ellos tenían como una rutina. ¿Ya? Era una rutina que tenían ellos, pero de pronto se encontraron con un tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así llegaron a esto? Dice, indudablemente, tal comportamiento no debía resultar difícil a Mr. Utterson por ser un hombre, en el mejor de los casos, reservado, que basaba su amistad en una tolerancia comparable a su bondad. Es propio, dice, de la persona modesta aceptar el círculo de amistades que le ofrecen las manos de la fortuna. Y tal era la actitud de nuestro abogado. Sus amigos eran bien familiares suyos o aquellos quienes conocía hace largos años. O sea, él no era de ser amiguero, sino tenía pocos amigos y muchas veces sus amigos eran familiares suyos o personas que ya había conocido desde hace muchos años, no buscaba más, o sea, los que los tenía los cuidaba, nada más. ¿Ya? Dice, su afecto como hiedra crecía, su afecto como la hiedra dice que crecía con el tiempo y no respondía necesariamente al carácter de la persona quien lo otorgaba. Entonces, su amistad no es que de la noche a la mañana que tú dices, amigo, mi mejor amigo, y se conocen 2 días, una semana, un mes. No, él con el tiempo ya podía decir que alguien era su amigo y le daba un cariño acorde a lo que él daba, ¿no? Porque no era con respecto a la otra persona, sino con respecto a su forma de ser de él. ¿Ya? Y dice, de esa clase eran sin duda los lazos que unían a Richard Enfield, a Mr. Richard Enfield, dice, pariente lejano suyo y hombre muy conocido en toda la ciudad. Eran muchos los que se preguntaban qué verían el uno en el otro y qué podrían tener en común. Dice, todo el que tropezara con ellos en el curso de sus habituales paseos dominica, o sea, dominica es dominicales, o sea que paseaban los días domingos y estaban caminando y conversando de acerca de alguna cosa que había pasado, pero había algo que les llamó la atención, ¿no? Un suceso, ¿ya? Dice que cuando estaban caminando, ¿no? Dice, fueron a desembocar los dos amigos en una callejuela de uno de los barrios comerciales de Londres.
Y dice, se trataba de una vía estrecha que tenía, dice, que tenía por tranquila, pero que durante los días de laborales albergaba a muchas personas, ¿no? O sea, de lunes a viernes, ¿no? Había cantidad de gente yendo y viniendo, pero los días domingos no había tanta gente. Los días de comercio era ese. Ahora, actualmente más bien, ¿no? Los domingos no es, los sábados y domingos, los fines de semana, la gente más bien aprovecha para hacer las compras muchas veces, ¿no? Dice, al parecer sus habitantes eran comerciantes prósperos que competían los unos con los otros. Pero ¿qué cosa pasa? Hay algo que le llama la atención. A dos casas a una esquina en la acera de la izquierda, yendo como en dirección al este, irrumpía la línea de los escaparates la entrada a un patio. Y exactamente en ese mismo lugar, un siniestro edificio proyectaba, ¿qué cosa? Su alero sobre la calle. Dice, constaba de 2 plantas y carecía de ventanas. No tenía sino una puerta en la planta baja y enfrente ciego dice, un frente ciego de pared. O sea, porque no tenía ventana, le dice frente ciego. Dice, delucida en el superior. Entonces, ¿pero qué cosa tiene esto de especial? Dice, Mr. Enfield y el abogado caminaban por la acera opuesta, pero cuando llegaron a dicha entrada, el primero levantó el bastón y señaló hacia ella. ¿Te has fijado alguna vez en esa puerta? Recuerden que el capítulo se llama Historia de la puerta. Una vez que su compañero respondiera afirmativamente, continuó. Siempre la asocio mentalmente con un extraño suceso. ¿De veras? Dijo Mr. Utterson, con una ligera alteración en la voz. ¿De qué se trata? Verás, ocurrió lo siguiente, continuó Mr. Enfield, ¿no? Y entonces le va a contar cómo él ha sido partícipe, espectador de un hecho que le parece muy terrible. Ya dice De un asesinato. Dice que su camino le llevó a atravesar un barrio de la ciudad en lo que el único que se ofrecía literalmente a la vista eran las farolas encendidas. O sea, estaba todo oscuro y solamente alumbraban esas farolas ya antiguas, ya eso alumbraba y después no había gente en la calle. ¿Ya? Ahora, ¿qué más pasó por ahí? Dice, en ese estado en que un hombre escucha y comienza a desear que aparezca un policía. O sea, imagínate que tú estés en medio de la calle, todo oscuro y todavía te falta mucho para llegar a casa y no haya nadie. Y comienzas a escuchar cosas, pero a lo lejos y tú dices, ay, ¿cómo no pasa un policía? O sea, como para sentirte un poco más seguro, ¿no? Sentía un poco de miedo de lo que podía venir porque no era un sitio conocido y encima no había nadie cerca. De pronto vio a dos figuras, una la de un hombre de corta estatura que avanzaba a buen paso en dirección al este y la otra era de una niña. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice de que él estaba llegando por ahí y pasa lo siguiente. Pasa así. ¿Ya? Un ratito. Ya, acá mira. Esto de acá, ponte aquí, que este de acá es la esquina y que una persona ve desde acá que alguien viene por este lado y alguien viene por este lado. ¿Ya? O sea, alguien viene por acá y alguien viene por acá y tú ves desde la otra esquina que se están acercando. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, bajo esa figura vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Dice, de pronto vi dos figuras, una de la de un hombre de corta estatura que avanzaba a buen paso en dirección al este y el otro de una niña de unos 8 o 10 años de edad que corría por una calle, dice, a la mayor velocidad que le permitían sus piernas. O sea, una niña iba corriendo por una dirección y la otra persona iba caminando, ¿ya? Y entonces van a chocar en la esquina, ¿no? Ya, eso puede ser cosa normal, porque puede ser que la niña ande apurada corriendo y no se dé cuenta de las cosas que pasan, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasó cuando se chocan? ¿Qué cosa pasó? ¿Quién leyó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosa pasa cuando se chocan?
la niña se queda El señor atropella a la niña Claro, tranquilamente. claro, o sea, se chocan y bueno, lo normal sería ¿qué cosa? que se quedara ahí. Que la ayudara, ¿no? Uy, Pero no. no, se fue tranquilamente como si nada Fue hubiera y el pasado. otro fue corriendo a atraparlo. Ajá. Claro, o sea, es como que acá está la niñita, a ver, vamos a traer la niñita. Esta es la niñita, ¿no? Imagínate, acá está, la niñita es esta de acá. Está corriendo y viene el otro y pasa encima encima de ella pasa. O sea, dice, pusieron alfombra y pasa encima de la pobre niña, y sigue caminando. Entonces la gente se altera, pues, porque ¿cómo va a ser posible que haga eso? No tiene corazón, no se da cuenta, es ciego, loco, ¿qué tiene? De ahí el señor lo atrapó al que se fue normal y cuando estaban regresando vio cuando estaban amontonando un montón de gente y esa gente eran sus familiares. Sí, Dime, sí, sí. Rosa. ¿Cómo atropelló en sí a la niña? Me da curiosidad porque no estaba... ¿Cómo? ¿Estaba en auto? No decía que estaba en auto. No, claro, a pie, lo que pasa es que Lo empujó. es como que las dos personas choquen, pero como una es más grande que la otra, él como es más grande derribó a ella y pasó por encima de ella. Oh, ya entender, ya. ¿Ya? Eso es algo raro, pero bueno. Claro, pues y todo el mundo pues dijo que le cortó el pelo. Sí, se te ve muy bien. ¿Dónde? No le vi. No, que Michael se cortó su cabello. A ver, Michael. No parece, está igual de largo. No, es que está con la capucha, pero espérate. Los costados se ven más que se ha cortado. Ay, me están creciendo mi cabello. Me lo voy a cortar de nuevo. Ok, ya te haces el corte de Michael. No, mis. No, Como tengo. Pero voy a cortarme un poco las puntas. Ah, ok. Bueno, y de las puntas y de los cortes regresamos a la historia. Y dice así, lo que pasa es que los dos estaban caminando, pero estaban uno por una, estaban llegando a la esquina y uno va a chocar con el otro y uno termina perjudicado, que es la niña que es más pequeña, y el otro pasa encima como si estuviese pasando encima de un papel periódico. No le importa nada, ¿no? Y dice que el hombre estaba muy tranquilo y no ofreció resistencia, la gente comenzó a molestarse y todo, pero, o sea, como diciendo, ¿qué? O sea, como si tuviese pisado una hormiga y todo el mundo te hiciera escándalo. ¿Y ahí? Es muy insensible. Sí. Ni yo. Imagínate, recontra insensible, dice. Dice, pero me dirigí una mirada tan aviesa que el sudor volvió a inundarme la frente. Dice, como cuando como cuando corriera. Entonces, en lugar de él avergonzarse y él sudar y él ponerse rojo el hombre, más bien lo quedó mirando a él y más bien él sudó, él se avergonzó porque era como, parece que estuviera frente a la maldad pura, porque o sea, como diciendo ya. A todos les daba esa sensación. Claro, A los padres y encima al doctor también. como diciendo ya, ¿qué tienen? Ya, o sea, ¿qué tanto escándalo? Ya, pues la pisé y, ¿no? Entonces, era algo extraño, uno no suele ver personas así tan malas. Ya, pero lo que me sorprendió fue la actitud del médico. Respondía al tipo de galeno común y corriente. Era un hombre de edad y aspecto indefinidos, fuerte acento de Edimburgo y la sensibilidad de un banco de madera, dice. La sensibilidad de un banco de madera, o sea que era un insensible. Ya eso quiere decir. Dice, pues le ocurría lo mismo que a nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero, se ponía enfermo y palidecía, presa del deseo de matarle. O sea, a todos le da tanta indignación, dice que querían pegarle. O sea, le daba cólera, ¿no? O sea, ¿pero qué? O sea, no vas a decir nada. Y el otro estaba con una cara como de, ¿qué? Ambos nos dimos cuenta de lo que pensaba el otro y dado que el asesinato nos estaba vedado, o sea que no podían, pensaban en matarlo, pero no podían hacerlo, porque si lo hacían, a los que se iban a llevar a la cárcel eran a ellos, ¿no? Y no les iban a dar ningún premio, es decir, no, es que pisó a la niña, no. Entonces, por eso, o sea, los dos tenían ganas de asesinarlo, pero el asesinato les era vedado, o sea, les era prohibido. Hicimos lo máximo, dice, ¿no? Que pudimos, dado las circunstancias. Y le dijeron al caballero de Marra que daríamos a conocer su hazaña, que dice, o sea, que todo Londres iba a conocer quién era él. O sea, lo estaban amenazando. ¿Ya?
y de extremo al otro todo el mundo iba a maldecir su nombre, y si tenía amigos y reputación se quedaría sin los amigos y sin la reputación. Pero a él no le importó, o sea, es como que la mira con una cara, ya. Me importa un comino. ¿Te parece que me importa? Y entonces eso daba más cólera. Es como cuando hay mamás que agarran y le peñizcan o le pegan a su hijo porque se ha portado mal y su hijo le dice, no me duele. Más cólera. No te duele. ¿No? Algo Me así. recuerda a mí. ¿Ya? Entonces dice que en vista de todo esto, dice un círculo semejante de rostros encendidos por el odio, dice, y en el centro estaba aquel hombre, revestido de una especie de frialdad negra y despectiva, o sea, los miraba con frialdad y desprecio. Asustado también se le veía, pero campaneando el temporal, dice, como un verdadero satán. O sea, ellos pensaban, parecía el diablo en persona. ¿Ya? Y entonces a él, y todavía le dijo, bueno, si desean sacar partido del accidente, dice, naturalmente me tienen en sus manos. Un caballero siempre trata de evitar el escándalo. Díganme, ¿cuánto quieren? ¿No? Pues bien, le apretamos las clavijas y le exigimos nada menos que 100 libras para la familia de la niña. Era evidente que habría querido ¿Qué escapar. son las clavijas, Miss? Ah, ya, de los huesos de acá. Estos Ya. huesos, ¿ya? Que lo apretaron de ahí, dice. ¿No? Lo agarraron así, ¿ya? Y entonces, le pidió 100 libras. Ah, bueno. Entonces dice que solo restaba conseguir el dinero y ¿dónde crees que los condujo? Al edificio de la puerta, o sea, donde se paraban a mirar, ahí. Y abrió con una llave, ¿eh? No es que entró por la ventana, no es que tocó, nada. Él abrió con la llave. Un ratito que Karina me pregunta si ya estamos. Ya está. Vamos a seguir. Entonces, eso es lo que le decía. O sea, este hombre entró con la llave. Ya, ¿qué importa? Entró a esa casa rara, ¿no? Con una llave, ya no importa. Lo importante, lo que dejó todo sin aliento y dudando de la veracidad de lo que sacó, era ¿qué cosa? Que sacó un cheque firmado por alguien que no era él. Era un famoso. Era un famoso médico, ¿no? Entonces, o sea, era una persona, que era conocida por hacer el bien, por ser buena gente, por tener principios, modales, respeto, etcétera, ¿no? O sea, no era, no era lo que él es él. Entonces, de repente pensaron, Que era una estafa. claro, que el cheque era falso, o que lo tendría encerrado ahí, o que estaba viviendo ahí porque, no sé, de repente era un chantaje. ¿Qué de cosas pensarían? Pero como el banco todavía no abría, esperaron a que fuese temprano para ir al banco. Y cuando llegan al banco, ¡oh, sorpresa! La firma era Auténtica. auténtica. Y entonces, ¿y cómo sacó la firma de esta persona tan respetable? ¿Ya? Pero como el hombrecito agarró y dijo, bueno, ya tienen lo que quieren, ¿no? Bueno, chao, ¿no? Entonces, ahora, Enfield estaba contándolo, pero dice que Atterson se quedó pensando en eso y dice que si no le preguntó más es porque ella sabía quién era, de alguna manera sabía quién era. Solamente le preguntó cómo se llamaba el hombre, o sea, cómo se hacía llamar, y entonces le dice que se llamaba Hyde, el señor Hyde, Mr. Hyde. ¿Ya? Entonces con eso ya no necesitaba decirle quién había firmado el cheque, porque de alguna manera sabía quién había firmado el cheque. O sea, ajá, entonces, o sea, no, Richard, ¿Cómo lo describió? lo que pasa que ellos son Utterson y son Enfield, los dos, pero, y están hablando de Hyde, y también hablan de la persona respetable, pero no la mencionan en este capítulo. Hay una persona respetable que no mencionan en este capítulo. Solamente dicen que es una persona muy respetable, que sería incapaz de estar coludida con esta persona, o sea, de
junto a esta persona, ser No me amigos diga o Miss algo. Adivino. ¿Ya? Mr. Hike. No, Mr. Hyde es el malo. Oh, Jekyll, diré. Doctor Ah. Jekyll. Se supone que es su contraparte, ¿no? Que es el doctor Jekyll, porque la historia trata de ellos dos. Entonces vamos a ver cómo el otro sabe que quién es Jekyll y sabe que Jekyll y Hyde de alguna manera están conectados. Vamos a ver cómo lo descubre, pero en el cuaderno van a poner las siguientes preguntas. Número 1. Primero, A veces pienso que son la misma persona. ya, primero van a poner ¿Tarea? Fecha. vale, ponen la fecha. Yo también estoy poniendo acá fecha. Mejor lo voy a poner, a ver. Empleo el lector, ¿no, Miss? Sí, por favor. Ya. Miss, ¿qué se pone de título? Ya. Después de la fecha van a poner capítulo 1 y el nombre del capítulo. Un ratito, yo también lo estoy poniendo acá. Ya está, acá ponen capítulo 1 y el nombre del capítulo. Ya, capítulo 1 y el nombre del capítulo, que ¿cómo se llama? Historia de la puerta. Historia de la puerta. Miss, ¿usted ya leyó eso? Sí. Historia de la puerta, vamos a poner primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de este primer capítulo? Número 2. ¿Cómo era la casa vinculada a la historia? Tres. ¿Qué incidente describe? ¿Qué incidente describe? ¿Quién? ¿Quién lo describe? ¿Enfield o Utterson? A ver. ¿Qué incidente describe? Enfield. 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 Ya. Describe al protagonista del incidente. ¿Quiénes son los personajes de este primer capítulo? ¿Mis personajes también sería la niña, los padres y las personas? ¿O solamente Enfield, Utterson y Hyde? Mira, los personajes en este capítulo son los dos que están contando, porque ellos van a contar la historia. Él todavía no se presenta, él es un antecedente todavía. Después se va a presentar ya físicamente. ¿Ya? Describe protagonista del incidente, ahí sí describes a la persona, a este Hyde, ahí lo describes. ¿Cómo lo describes? ¿El nombre o la descripción? Tanto físicamente como en comportamiento. Porque hay dos descripciones, ¿no? Su forma de ser y cómo se veía. ¿No? Cómo se comportaba y cómo se veía. ¿Sí? Vamos a poner, ¿por qué la niña corría? ¿Es cierto? ¿Por qué corría? ¿Quiénes son los personajes de este primer capítulo?
después, por ejemplo, la pregunta sería, ¿firmó Jai el cheque? Sí. No, él lo firmó. Ah, no, lo sacó ya firmado. No se sabe si firmó. Entonces, bueno, lo ponemos de otra forma. El cheque estaba firmado. ¿Por Mr. Hike? Voy a poner bajo el nombre, pero bueno, por Mr. Hyde. ¿Cómo describen a la persona que firmó el cheque? Ahí en la pregunta número 6 se pone sí y no, nada más. ¿No? Ah, sí, nada más. ¿Qué prometen? ¿Qué prometen? Richard y Utterson. ¿Qué prometen Richard y Utterson al final del capítulo? Ya, nada más eso. Clarito, le voy a tomar una fotito para mandárselo a los que por alguna razón que desconozco no están por aquí. Están esperando que yo les avise que entren. No fue la luz. Pero no se olviden que yo les dije, yo voy a aprenderlo, ¿no? Sin decirles, les dije, después de 20 minutos. ¿Aprender qué cosa? Ah, ya. A ver. Entonces quiere decir, ustedes ya tienen el texto. De alguna manera lo tienen. Sí. ¿Ya? Así que lo que sería bueno es que vayan avanzando con el segundo capítulo. Leer nomás, ¿no, Miss? Claro, lean. Léanlo. Quiero que lo lean y así como ahorita vamos compartiendo y después dejo preguntas que la pueden realizar. Por ejemplo, ahorita podrían estar respondiendo estas para no tener más que hacer luego. Podrían estar respondiéndolas ya. ¿Sí? Ahora, lo que sí les voy a pedir es que... Pero ahí en la historia no sale por qué la niña corría. Ah, no sale por qué corría, Miss. ¿No sé por qué corría? No, solamente salía que corría. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? A ver, mientras en estos 7 minutos tratan de responder todas las demás, Pero, Miss, ¿por qué corría la niña? voy a ¿Qué buscarles vamos a responder? claro, pero les voy a buscar la línea. ¿Ah? ¿Cómo era la casa vinculada a... ¿Cómo era la casa vinculada a la historia? Miss, ¿cómo explico eso? Ahí sale la acción. ¿Cómo era vinculada? No sé cómo se vinculaba exactamente. Solamente sé que el tipo ese entró a la casa y sacó el dinero. Ahí dice, en la segunda hoja, falta comprensión lectora, en la segunda hoja dice por qué. Busca en la segunda hoja. Ok, un rato. Ok.
busca la parte donde dice el hombre estaba muy tranquilo y no ofrecía resistencia. ¿Ya? Y en el siguiente punto seguido habla acerca de eso. Donde comienza con los reunidos eran familiares. O sea, la niña fue perseguida por el doctor. No. A ver, lee. ¿Qué dice? Dice, los reunidos eran Dice que de la- había sufrido. ¡Ay, ya! Oh my God. los reunidos eran familiares de la víctima y cuando hizo su aparición el médico en cuya búsqueda había ido precisamente la niña. La niña había ido a buscar a un médico. La niña fue corriendo a buscar un médico, seguramente podemos presumir que algún familiar estaba enfermo, algo por el estilo, y la mandaron a la niña a buscar al médico y como se fue corriendo se chocó con este tipo, que ella se fue a buscar un médico y terminó pues teniendo que ser atendida por uno. Aunque ella estaba muerta, así que no es prácticamente atendida. No estaba muerta. ¿Que no se había muerto? No, no se murió. Estaba bien, solamente estaba inconsciente. Claro, solamente parecía- estaba un poquito chancadita nada más. Pero los que tenían ganas de asesinarlo eran todos los que lo veían a Jai. Ellos tenían ganas de cometer un asesinato, pero no hubo ningún asesinato. Porque si no, no le hubiesen pedido 100 monedas, ya hubiese estado preso el hombre. tiene sentido. Ya, entonces eso, sino que lo que querían era dinero para que comprar la medicina a las niñas, todo de lo que le había dejado dolorido, entonces tenían que comprarle pastillas para que se les pase el dolor, tenían pagarle al doctor para que se la recete y todo lo demás. Entonces, por eso... Agua y hierbitas nomás. Bueno, puede ser. Te cuento que mi mamá un día me atropelló un carro y yo estaba chica, me fue a comprar al mercado. El señor del carro me dio 20 soles y lo traje a mi casa los 20 soles y mi mamá en lugar de comprarme medicina compró un periquito. Y me dio una agüita para que tomara y me relajara. Así que de repente pasó lo mismo con la niña, no lo sé. ¿Ya? Siempre me voy a acordar del periquito que compró mi mamá en lugar de comprarme una pastilla. Pero eso le ¿Y pasó. qué pasó con el periquito? ¿Se murió? Ah, no, duró varios años, duró como 10 años. ¿Qué incidente describe? Ya, así que ya saben que tienen que hacer esto. Porque para escribir eso es un montón, todo lo que escribió. ¿Qué cosa? El incidente. Un montón, no. No te dice que lo copies, te dice que tú lo describas. ¿Cómo es así? Lo resumes. ¿No? Enfield pasaba de noche por una calle y protagonizó un incidente entre una niña y un señor llamado Jai, el cual al tropezarse pisó a la niña y fue de frente. Todos se acercaron a él para que responda. Y Dos líneas. No creo que alcance todo eso. 2 líneas y ¿dónde dice 2 líneas? Ah, tú lees 2 líneas. Ah, esa es otra cosa, pues Michael. Tienes todo un cuaderno todavía que está casi nuevo, así que a usarlo. Ya está. Sí, está casi nuevo. Ya ves, entonces por favor. Ya, ahora sí, quedando un minuto me voy despidiendo. Cuídense, lean, por favor, lean. Lo único que nos va a sacar de la ignorancia, lean, por favor. Ustedes son muy inteligentes. Y bueno, los demás ya se conectarán a las 8 o a las 9, seguramente cuando terminen de leer el capítulo. Yo le tomé una foto. Una foto. Ah, esa es otra cosa, la foto. No, nada, yo lo hago. Es una función. Ya está. Ya se los mandé ya. Ya, bueno, entonces no es necesario. Ya está. Eliminar. Eliminar.
Bueno, aunque ustedes muchas veces toman mensajes. Te escucho. ¿Protagonista del incidente describo a Mr. Hyde o a quién describo? Ya, a ver. En el, ¿qué incidente describe Enfield? Ya sabes que tienes que escribir más de 2 líneas. Escribe el protagonista del incidente, describes a Hyde. Él es el protagonista. Es el que todo el mundo miraba. Y al que todo el mundo quería matar. Como era bajo, era chatito, Sí. era bajito. Era bajito Era y bajo, parecía el diablo en persona, dicen, ¿no? Por lo deformado. Bueno, y Póngalo con sus palabras, pero que dé a notar lo que dice el libro. de estatura. Bueno, ya se termina, así que me voy despidiendo. Vayan terminando para que me la envíen ya y no tengan tarea. Sean hábiles en eso, hay que terminarlo ahorita. Yo mañana, antes del mediodía, se lo envío. Ok. No se olviden, ¿ah? Bueno, los dejo, cuídense mucho, bye. Bye. Chao, Rosa, ahora sí, dormí tranquila.